ocasión explicaremos el último capítulo del Apocalipsis, el último libro, el capítulo 22, ya donde habla de la ciudad que tiene el árbol de la vida y que todos los que están en Cristo tienen derecho al árbol de la vida para la vida eterna. Un árbol que da 12 frutos cada mes. Y es para la sanidad de las naciones. Esto puede ser un simbolismo, algo espiritual, que se escribe en el Apocalipsis para la iglesia, para que entendamos que solo en Dios, en el Cristo, hay vida eterna y salvación. El árbol de la vida, de los 12 frutos para la sanidad de la nación, puede representar a Cristo, que es la vida eterna. El árbol de la vida. Entonces, hermanos, debemos analizar lo siguiente. Eh, la palabra de Dios es fiel y verdadera, como lo estuve explicando en capítulos anteriores. Eh, Muchos de estos capítulos son para la iglesia, para el futuro de la iglesia, y otros capítulos eran para una circunstancia. Y también mencionaba un poco lo que era el Imperio Romano. Las 7 cabezas que tenía la bestia era Roma, que fue fundado sobre 7 montes. Roma. Entonces, te hablaba espiritualmente a Roma porque ellos eran perseguidos, los cristianos estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano. Y escribían muchas cosas para que el Imperio Romano no la entendiese, porque Roma es el imperio de hierro de la estatua de Nabucodonosor. Entonces, debemos saber, hermanos, que muchas cosas son para la iglesia, el futuro de la iglesia, y para que la iglesia la lean y se nutran espiritualmente y hablen de eso. Pero otras fueron para una circunstancia y una época que se escribieron. Entonces, en el capítulo 22 queremos hablar de lo que es la sanidad de las naciones, la santa ciudad y la sanidad de las naciones, el árbol de la vida, que es un árbol que tiene la santa ciudad para la sanidad del creyente de las naciones, que significa la de Cristo. Eh, entonces, hermanos, debemos analizar lo siguiente. La ciudad, eh, el capítulo 22 también habla de que Cristo viene pronto ya. Eh, pero el tiempo de Dios es bastante largo, como yo expliqué. La venida de Cristo está cerca, pero debemos estar preparados para recibirlo. Si no estamos preparados la iglesia para recibirlo, no va a venir no va a surgir la venida de Cristo, porque eso está preparado de hace mucho, pero Cristo está esperando que todo el mundo se convierta y acepte la palabra de Dios. Más que en aquella época cuando se escribió eso, todavía había un número limitado de hermanos, de personas, que no había una multitud grande de cristianos para él tener una iglesia importante. Dios le bendiga en esta mañana. Reflexionemos sobre este capítulo 22, que te habla del árbol que está en medio de la ciudad, que es el árbol de la vida para las 12 naciones, eh, para la sanidad de las 12 naciones. Para la sanidad de las naciones. Eso significa que el reino de Dios significa sanidad para las naciones. Analicemos este capítulo, hermano. Cristo viene pronto. Lo que pasa es que tenemos que estar decididos como una iglesia con fe a esperar la venida de Él, porque eso solamente lo sabe Dios el Padre cuando Él venga. Ya se han cumplido muchos reinos, la mayoría de la profecía, como yo le expliqué, el Imperio Romano y sus colas, que todavía estamos en la cola del Imperio Romano, como fue Gran Bretaña y Estados Unidos, que era parte de Gran Bretaña también, que surgieron de la misma Roma. Dios le bendiga, Dios le guarde. Solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Le dejaré la promo a partir ya creo, de mañana. Comenzaremos con el estudio de Daniel, el libro de Daniel sobre la estatua de Nabucodonosor,
para concatenarlo con el Apocalipsis, para que entendamos un poco más el estudio que se le dio y la palabra de Dios y el reino de Dios que viene. Porque si tú no crees en esas cosas, en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿para qué tú lees la Biblia en las iglesias? Porque esa es la base de nuestro cristianismo. Una de las bases es el futuro, la salvación con Cristo, es decir, que Cristo venga a buscar su iglesia y esté preparada la iglesia. Entonces debemos presentar estudios que concatenen tu fe, tu creencia en Dios, para que no caigamos en un vacío espiritual, una chercha y un relajo, como yo le he explicado, de las personas en la iglesia. El estudio de Daniel, de la estatua de Nabucodonosor y el foso de los leones, esas cosas, pero nos vamos a centrar más en la estatua de Daniel para explicar un poco lo que significó el sueño, los reinos que iban a venir y la venida del Hijo del Hombre que habla Daniel también, que se concatena con el Apocalipsis, para que entendamos la fe de nuestro Señor Jesucristo y en qué creemos nosotros. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén. Dios le bendiga esta mañana.